¿Qué es lo que vamos a ver? En primer lugar, vamos a introducir una serie de conceptos básicos fundamentales, tanto en la valoración de proyectos de inversión como lo que es la valoración de empresas. Específicamente, el hecho de que el dinero tiene un valor temporal. Deberemos entender qué es el tipo de interés simple y compuesto y también conocer cómo se calcula el valor actual y futuro del dinero. Son conceptos sencillos, elementales, pero que hay que saberlos manejar para luego poder hacer la valoración de proyectos de inversión y valoración de empresas. Respecto a lo que son la valoración de proyectos de inversión, vamos a ver conceptos básicos. ¿Qué es una inversión? Una clasificación de los distintos proyectos de inversión utilizando diferentes criterios y especialmente cuáles son las variables fundamentales para valorar esa inversión. Finalmente introduciremos criterios de valoración, decisión y selección de inversiones. La parte final del módulo, que podéis ver ampliamente desarrollado en el ebook, son los modelos de valoración de la empresa. Para ello vamos a hacer una valoración, me da igual el activo que el pasivo, vale igual el activo que el pasivo de una empresa, pero es más sencillo hacer la valoración desde el lado de la financiación de la empresa, tanto la valoración de lo que es el capital como la deuda. Por lo tanto, se introducirán conceptos básicos de financiación de la empresa y se explicarán las bases, modelos y procedimientos de valoración, por un lado de la deuda y por otro lado del capital de la empresa. En primer lugar, lo que hacemos es introducir lo que es el valor temporal del dinero. 10.000 euros hoy no valen igual que dentro de un año. Todos preferimos recibir 10.000 euros hoy a hacerlo dentro de 10 años. Esto se debe a que el dinero tiene un valor temporal. Lo que vamos a hacer es, para verlo, poner de manifiesto o que sepáis manejar cuáles son las fórmulas matemáticas que nos permiten calcular un capital en distintos momentos del tiempo. Vamos a hacerlo bajo dos modalidades. Por un lado, capitalización o descuento simple. En este caso, utilizamos el tipo de interés, pero no hay reinversión de los tipos de interés. Se suele utilizar mucho para operaciones de corto plazo, inferiores a un año. Y luego veremos la capitalización y descuento compuesto. Aquí sí que se reinvierten los intereses y se utilizan para operaciones de más largo plazo, plazo superior a un año. ¿Cuál es el concepto de capitalización? Simplemente es calcular llamamos lo que es un capital del momento actual al valor futuro. Dentro de N años, el capital actual, si me dan un interés del I%, ¿cuánto me producirá? Obviamente hay dos aproximaciones. Sin reinversión de intereses, tenemos la ley de capitalización simple, o reinvirtiendo los intereses, la ley de capitalización compuesta. La ley del descuento es lo contrario. Vamos a llevar a valor hoy un dinero futuro. Y de nuevo, habrá dos maneras de descontar ese valor futuro y traerlo a fecha actual, a valor hoy. Simple, no hay reinversión de intereses, y compuesta con reinversión de intereses. Hemos supuesto en estos ejemplos que se hacen pagos o que el tipo de interés es anual, pero a veces se utilizan pagos de intereses en periodos de tiempo diferente al año. Pues puede ser mensual, puede ser trimestral, etc. Va a ser indiferente pagar un tipo de interés de referencia anual o fraccionado en periodos inferiores al año. Lo que pasa es que no son lo mismo y habrá que tratar de establecer la equivalencia entre el tipo de interés simple y compuesto anual respecto al tipo de interés simple y compuesto en periodos inferiores. En el caso tipo de interés simple, si el tipo de interés simple anual es I%, el tipo de interés simple fraccionado para un periodo K será I dividido para M, teniendo en cuenta que M es el número de veces que esta fracción se encuentra dentro de un año. Por ejemplo, si trabajamos con un tipo de interés mensual, será I dividido para 12. Y si trabajamos con un tipo de interés trimestral, será I dividido para 4, porque hay 4 trimestres dentro de un año. Exactamente igual, pero en este caso con reinversión de intereses, cuando pasamos a la relación entre tipos de interés fraccionados y tipos de interés anual bajo la ley, bajo la reinversión de intereses, lo que se llama el tipo de interés compuesto. Una vez que hemos introducido conceptos básicos, elementales, para que entendáis que el dinero no vale hoy lo mismo que mañana, para que sepáis cómo poner valor hoy un dinero futuro o valor futuro un dinero de hoy a través de la ley de capitalización simple y compuesta,
al margen del tipo de interés que utilicemos, bien sea anual o bien sea un tipo de interés de frecuencia más baja, trimestral o mensual, ya vamos a empezar a desarrollar lo que son los conceptos básicos de este módulo. En primer lugar, analizamos lo que es la valoración y selección de inversiones. El director financiero de una empresa se va a encontrar con multitud de proyectos de inversión y tendrá que elegir aquellos proyectos de inversión que maximizan el valor de mercado de la empresa o el valor de la acción, en el caso de que traduzcamos este objetivo de maximizar el valor de mercado de la empresa en términos de las acciones o accionistas. Lo que hacemos inicialmente en el ebook, aquí no me voy a entretener mucho, es explicar el concepto de inversión, elementos de un concepto de inversión y una clasificación de los distintos tipos de inversiones. Prefiero ir a los temas más prácticos e incluso explicar algún ejemplo que sirva a su vez para poder hacer los casos del módulo. Aquí tenemos una clasificación de las inversiones, me remito a lo que es el ebook. Ahora me voy a centrar en lo que es relevante, lo que son los criterios de decisión. Vamos a ver básicamente dos tipos de criterios de decisión, estáticos y dinámicos. Estáticos no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Recordad lo que hemos visto al principio. Bueno, pero por lo menos lo tenéis que conocer. De todos ellos, a mí el único que me parece relevante es el último que aparece aquí, en la diapositiva. Es el plazo de recuperación de la inversión o payback. Simplemente nos dice el horizonte temporal en el cual, o que se tarda para recuperar la inversión inicial. Obviamente, la idea es recuperarlo cuanto antes. Pero vuelvo a repetir, no tienen en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, de cara a la toma de decisiones, son, desde mi punto de vista, prácticamente irrelevantes. Únicamente que los debéis conocer. Lo que en cambio sí que vamos a analizar son los criterios dinámicos. Tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Básicamente son tres. El plazo de recuperación, lo que hemos visto antes, descontado, teniendo en cuenta en este caso el valor temporal del dinero. Y luego los otros dos que obviamente son los más relevantes. El valor actual neto, que es el valor actualizado al momento inicial de todos los flujos que genera un proyecto, utilizando ¿qué? Ya lo hemos visto, la tasa de descuento, porque llevamos todos los flujos a fecha hoy. Ley de descuento. Y luego lo que es la tasa interna de rentabilidad. Es un criterio de rentabilidad relativa, como luego veremos. Desde nuestro punto de vista, el más relevante, el que tenéis que conocer perfectamente, es el criterio del BAN. ¿Qué nos dice el criterio del BAN? Que es el que vamos a analizar en profundidad con un ejemplo. El valor actual neto es la suma actualizada al momento de hoy, momento inicial, de todos los flujos que genera el proyecto de inversión a lo largo de la vida. Como podéis ver en esta diapositiva. Hay que tener en cuenta también el desembolso inicial que hay que implementar a la hora de hacer ese proyecto de inversión. Ahí tenéis la fórmula del BAN. Valor actualizado de los flujos de caja que genera a lo largo de la vida, teniendo en cuenta además lo que es la inversión inicial. Fijaros que obviamente hemos de descontar esos flujos a un tipo de interés. ¿Y cuál es ese tipo de interés? Se llama coste de oportunidad y es la tasa de rentabilidad esperada para inversiones similares, alternativas de riesgo similar a la que se renuncia por invertir en este proyecto. Es muy importante, luego veremos brevemente un poquito más. Y esa tasa de rentabilidad debe corresponderse con la rentabilidad ofrecida por inversiones de riesgo similar. Esa es la idea fundamental y se va a utilizar para descontar esos flujos. ¿Qué nos dice el criterio del BAN? Obviamente implementaremos un proyecto de inversión o lo elegiremos si ese valor actual neto es mayor que cero. Por lo tanto, será factible económicamente. Si es menor que cero, lo rechazaremos. Si es igual a cero, hay indiferencia entre ejercerla o no ejercerla. Es muy raro que un BAN de un proyecto sea igual a cero, pero puede ocurrir también, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del BAN? Facilidad de cálculo y tiene en cuenta el valor temporal del dinero. ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Qué pasos debemos seguir para su cálculo a nivel empírico práctico? Primero, vamos a realizar una previsión de los flujos de tesorería incrementales. Veremos luego con un ejemplo qué es ese concepto. El proyecto de inversión va a generar unos flujos de tesorería. Si hay que tomar decisiones respecto a una situación particular, se traducirán en flujos de tesorería incrementales respecto a los que se originaban previamente.
Vamos a calcular el coste de oportunidad del proyecto, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo y el riesgo asumido por el proyecto. Por lo tanto, utilizaremos lo que es la tasa de rentabilidad de actividades similares y de riesgo similar. A partir de aquí vamos a descontar los flujos de caja que hemos calculado en el punto 1 con ese coste de oportunidad. Y por último, vamos a ver si es positivo o es negativo. Si nos da un valor 0 el BAN, invertimos. En caso contrario, que sea negativo, no invertimos. Si es igual a 0, indiferencia. ¿Qué es el coste de oportunidad? Es la tasa de descuento de una inversión y será el beneficio al cual estamos renunciando por invertir en ese proyecto. Es muy relevante en la valoración de un proyecto porque dependiendo de su valor el BAN puede pasar de positivo a negativo. Debemos ser muy cuidadosos y aquí deberemos mirar criterios de inversiones similares, de riesgo similar. ¿Cuál debe ser el coste de oportunidad que debemos considerar? Para proyectos sin riesgo, el tipo de interés libre de riesgo. Para proyectos arriesgados, la rentabilidad ofrecida por activos con riesgo parecido. Y eso lo cotiza el mercado. Luego veremos, cuando veamos la valoración de la empresa desde el lado de la deuda, cómo se puede calcular. Algunas propiedades del BAN. Ya hemos dicho antes que reconoce el valor temporal del dinero. En segundo lugar, depende únicamente de dos factores relevantes: coste de oportunidad y flujos de caja esperados. Cuidado, este es el concepto básico, fundamental. Flujos de caja esperados. Por ejemplo, una depreciación no es ningún flujo de caja esperado. No hay que tenerlo en cuenta para el cálculo del BAN. Solamente para un aspecto, para calcular el beneficio antes de intereses e impuestos y ver qué flujo me genera ese beneficio en términos de pagos de impuestos. En este caso sí. ¿Vale? Por último, el BAN cumple la propiedad de aditividad. Y esto hace que el BAN sea un buen criterio porque maximiza el valor de la empresa y por lo tanto la riqueza de los accionistas. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo para entender todo lo que hemos comentado antes. El concepto de coste de oportunidad, el concepto de flujo de caja, el concepto de flujo de caja incremental en el caso de que tengamos que tomar una decisión respecto a la situación actual. Entonces partimos del siguiente ejemplo. Una empresa ha pagado 2.500 euros a una consultora para que estime los ahorros de coste que podrían obtenerse con un cambio de maquinaria para la fabricación de un producto que se comercializará durante los próximos 3 años. Fijaros, tenemos una maquinaria hoy, la alternativa es otra maquinaria. ¿Vale? La demanda estimada, al margen de la maquinaria que utilicemos, va a ser la misma en los próximos 3 años. 100.000 unidades al año que se venderán a 70 euros cada año. Obviamente va a variar el coste de producción. El coste unitario de producción de esas unidades 100.000 que se estima que vendamos los siguientes 3 años, con la maquinaria vieja es mayor, es 40 euros. Con la maquinaria nueva va a ser menor, 27 euros. Nos dan más información en el problema. La maquinaria vieja, más o menos, tendrá un valor nulo aproximadamente de 3 años, dentro de 3 años, y su precio de venta actual, si lo vendemos hoy, se estima en 7.000 euros. El precio de la nueva maquinaria, a fecha de hoy, son 750.000 euros. Además, para mantener la nueva maquinaria, se necesita contratar a un técnico especializado que cobrará 16.000 euros al año. Y el valor residual de la nueva maquinaria dentro de 3 años será de 9.500 euros. Lo que me piden es, básicamente, si interesa o no sustituir la maquinaria actual por la maquinaria nueva. Vamos a calcular el BAN de esa decisión. Y ya veremos todos los conceptos que hemos ido explicando previamente. Fijaros, la idea es que las ventas son, si nos acordamos el enunciado, 100.000 unidades a 70 euros cada una. Bueno, eso genera en los siguientes 3 años, como podéis ver en el cuadro, 7 millones de ingresos por ventas, tanto utilizando la maquinaria actual como utilizando la maquinaria nueva. Lo que varía es el coste de producción. En el primer caso, se estima el coste de producción unitario por cada unidad vendida, 40 euros. A 100.000 unidades supone un desembolso de 4 millones de euros. Entonces, la situación de flujos de caja actual
serían los 7 millones de ventas menos los 4 millones de costes de producción cada año. 3 millones para el año 1, año 2 y año 3. ¿Qué ocurre con la máquina nueva? Los costes de producción disminuyen. Son 27 euros por unidad. Serían costes por 2.700.000 euros. Pero aquí hay que incorporar algún tema adicional. ¿Cuál es? ¿Qué ocurre si decidimos comprar esta maquinaria nueva? Obviamente hay un desembolso inicial en cero por 750.000 euros. Desembolso. Obviamente venderíamos la máquina vieja que nos darían como valor residual 7.000 euros. Sería un flujo de caja positivo, el momento actual. Pero a su vez, en el enunciado se nos dice que para el mantenimiento de la nueva máquina es necesario contratar a un técnico especializado que cobraría 16.000 euros al año. Tendríamos un flujo de caja negativo en T igual a 1, T igual a 2 y T igual a 3. A partir de aquí, lo que vamos a calcular es los netos para la situación de la nueva máquina. En T igual a 0 sería una salida de 743.000 euros. En T igual a 1, 2 y 3, teniendo en cuenta además lo que son los salarios y el valor residual de venta de esta maquinaria nueva en 3 años, calcularíamos esos flujos. 4.284.000, años T igual a 1 y T igual a 2, y en el tercer año un poquito más por el valor residual de esta maquinaria nueva, que en 3 años valdría 9.500 euros. Y a partir de aquí calculamos ese concepto de flujo neto incremental, que es la situación de partida actual respecto a la hipotética situación de la nueva maquinaria, y nos daría los flujos que tenéis ahí. Menos 743.000, porque en T igual a 0 en la maquinaria actual no habría ningún flujo de caja, y en el año 1, año 2 y año 3 lo que tenéis ahí, la diferencia entre el flujo de caja de la nueva máquina, 4.284.000 respecto a 3 millones, para T igual a 1, T igual a 2, y en el año T igual a 3, un poquito más, 4.293.000 respecto a 3 millones. Y ya tenemos el flujo incremental neto. Disponemos de todos los elementos para utilizar el criterio del BAN. Recordemos, el valor actual neto de un proyecto de inversión es la diferencia entre su valor actual y el coste inicial de implementar el proyecto. Si nos damos cuenta, una breve cosa que se me olvidó decir, es que la empresa ha pagado 2.500 euros en una consultora, y esos flujos no los he metido. No los he metido porque no van a influir en la toma de decisiones, ya que se han materializado ya. Lo único que me interesa es si el BAN de todo lo que hemos calculado es positivo o negativo, pero este coste de 2.500 euros ya se ha materializado, se ha perdido. Tomaremos la decisión respecto a los flujos estimados a partir del resto de la información. Ahí tenemos los flujos incrementales netos derivados del cuadro anterior. ¿Qué tipo de interés vamos a aplicar? Nos lo dice el enunciado. Si nos damos cuenta, en el enunciado nos debe decir que ese coste de oportunidad es de un 10%, que es el que vamos a utilizar en la valoración o actualización de estos flujos, de un 10%. Utilizando ese coste de oportunidad, vamos a descontar los flujos. Obviamente, en T igual a 0, es el valor hoy del dinero, es lo que vale hoy. No hay que utilizar ningún factor de descuento. Para el resto sí, utilizando la fórmula que vemos ahí, el flujo neto incremental dividido por 1 más I para el periodo 1, dividido por 1 más I elevado al cuadrado para el periodo 2, 1 más I elevado al cubo para el periodo 3, tenemos los valores descontados. Los sumamos, lo que es el valor actual de cada uno de los flujos en T igual a 1, en T igual a 2 y T igual a 3, y añadimos también lo que es el coste inicial de implementar el proyecto en T igual a 0, y obtenemos un valor actual neto de 2.457.000 euros, positivo, con lo cual sí que tomaríamos la decisión de cambiar la maquinaria actual por la nueva maquinaria. Este es el criterio más importante. Obviamente hay más dificultades. ¿Por qué? Porque en la vida real hay que estimar esos flujos de caja. Corresponde al departamento de previsiones plantear cómo se estiman. Y luego hay que tener en cuenta el coste de oportunidad. Esto es más sencillo porque el mercado ya actualiza y cotiza proyectos de riesgos de similar parecidos al que podamos implementar o tomar. Otro criterio alternativo que da resultados muy parecidos al del BAN es la TIR. ¿Qué es la TIR? Lo que vamos a hacer es ¿qué tipo de interés hace que el BAN sea igual a 0?
¿vale? Por lo tanto, es el valor de la tasa de actualización que hace que el BAN sea igual a cero, que iguala las entradas y salidas originadas por un proyecto en la ecuación de inversión. El TIR es una medida de rentabilidad bruta, ya que no tiene en cuenta los costes de financiación del proyecto. Lo que vamos a hacer es comparar esa TIR con el coste de financiación del proyecto. Si la TIR es mayor que K, se acepta el proyecto, la rentabilidad neta es positiva. Si es menor que K, no se llevará a cabo porque la rentabilidad es negativa, la rentabilidad neta. Y si es igual a K, igual que cuando el BAN es igual a cero, es indiferente. Pero vuelvo a repetir, es aquella tasa de actualización que me hace que el BAN sea igual a cero. Y lo comparamos con el coste de oportunidad de un proyecto de riesgo similar. Vamos a ver ahora lo que es la valoración de empresas. Hemos hecho valoración de proyectos de inversión, ahora vamos a valorar la empresa en su conjunto. ¿El valor de la empresa qué es? El valor de la cartera de proyectos de inversión, que antes hemos ido analizando. Lo que pasa es que hay una tremenda variabilidad entre lo esperado y lo obtenido. Y hay una dificultad de estimar los flujos de caja de diferentes proyectos. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta que el valor del activo es igual al valor del pasivo. Fijémonos en el pasivo, en la financiación. Vamos a valorar a la empresa a través de los instrumentos financieros emitidos para financiar los proyectos de inversión. Esto nos hace que el valor de los activos es igual al valor de los pasivos, trabajaremos con el valor de los pasivos. Bueno, aquí hay una expresión en función de que tengamos en cuenta no los pagos de impuestos. Vamos a valorar dos tipos de activos. Hay dos tipos de activos, sin riesgo y con riesgo. Si son sin riesgo, se aplica el tipo de interés a pagar, será el interés libre de riesgo. Y con riesgo, obviamente, vamos a ver un tipo de interés equivalente en función de que sea un proyecto de riesgo similar. Lo que vamos a ver ahora es la valoración de la deuda, sin riesgo de crédito y con riesgo de crédito. Primero, sin riesgo de crédito, presupone que no hay impagos. La empresa cumple con los pagos a sus acreedores. Y lo que vamos a utilizar es la tasa libre de riesgo. Es una situación que es irreal, porque si aplicamos esto, lo único que vamos a hacer es sobrevalorar los activos, porque ese tipo de interés será bajito, hace que el valor sea mayor. Generalmente hay que contemplar la posibilidad de impagos, y aquí influyen algunos conceptos que veremos. Si tenemos riesgo de crédito, puede haber impagos. La empresa no siempre cumplirá con los pagos a sus acreedores. Y por lo tanto, la tasa de descuento no puede ser el activo libre de riesgo. Será el mismo al cual habrá que añadir un diferencial en función del riesgo. Y eso lo da el mercado, porque eso lo fijan los ratings. Y cada uno de los tramos de ratings o bonos de diferentes ratings tienen una prima de riesgo respecto al activo seguro. Y utilizaremos para descontar los flujos de la deuda de la empresa esa tasa de descuento que está por encima del activo libre de riesgo. Aquí obviamente sabemos las agencias de calificación que emiten los ratings, y estos ratings hacen que los bonos de diferentes países tengan diferente diferencial o spread. ¿Qué ocurre en cambio cuando la empresa tiene una deuda y no sabemos o no existe una calificación emitida por una agencia para esa empresa, porque su deuda no cotiza en el mercado? Por ejemplo, pues vamos a calcular ratings sintéticos, y a partir de esos ratings sintéticos estableceremos una relación con los ratings publicados por las agencias de calificación, y podemos ver qué spread añadimos al activo libre de riesgo para calcular esa tasa de descuento, y a partir de ahí valorar el pasivo, la deuda de esa empresa. Lo que vamos a hacer es utilizar un concepto muy facilito, que es el ratio de cobertura de intereses, el cociente entre lo que es los beneficios antes de intereses e impuestos y el pago de intereses. Y a partir de este cálculo obtendremos un valor que estará en relación con los ratings de las agencias de calificación. Aquí lo tenemos. En función de diferentes valores que toma el ratio de cobertura, se puede asignar un rating estimado, y a partir de ahí se puede observar cuál es el diferencial de ese rating respecto al activo seguro. Por ejemplo, si fuera un AAA, porque tiene un ratio de cobertura superior a 8,50, el spread a añadir sería 0,25%. Si fuera un ratio de cobertura muy bajito, inferior a 0,30, tendría una calificación prácticamente de bono basura. Y el rating que deberíamos añadir, o el diferencial a añadir
a lo que es el activo libre de riesgo sería muy elevado. Esta es una manera de hacer una valoración del coste de la deuda que tiene una empresa en el caso de que no haya un rating para la misma, no cotiza en mercado y no hay rating para la misma. Acudimos a un rating sintético que lo podemos poner en relación con la calificación de rating estimada por las agencias de calificación. Existen tablas, estas tablas no están inventadas, existen tablas publicadas para poder hacer este tipo de cálculos, calcular el coste de oportunidad con el cual vamos a descontar los flujos que genera la deuda de una empresa. Repetimos, valoramos la empresa desde el lado de su pasivo. Estamos viendo criterios de valoración de la deuda de esa empresa. Ya tenemos todo para poder hacerlo. Si existe calificación de la empresa, vamos al rating y la tasa de descuento será el tipo de interés del activo libre de riesgo más el spread marcado por el rating. Si no hay calificación crediticia, acudimos al rating sintético y lo ponemos en relación con el spread comparable por el rating establecido por una agencia de calificación y ya tenemos tenemos otra manera de calcular esa tasa de descuento. Ya tenemos todos los elementos para valorar la deuda de una empresa. Y a partir de aquí ya podemos incluso incorporar nuevos elementos, como que asignemos una probabilidad de impago a los acreedores. Y a partir de aquí podemos calcular ese valor también, ¿no? Y cómo actualizarlo, según en función de esa probabilidad. Ya tenemos fórmulas para hacer todo este proceso. Nos queda por valorar la segunda pata, que son los recursos propios. Lo que hacemos en el ebook es poner de manifiesto o explicar diferentes modelos de valoración de las acciones. De descuento de dividendos se basa en que el valor de las acciones es igual al valor presente de los dividendos futuros esperados. Hay varios tipos de modelo en función de las características de la empresa a valorar. Es para nosotros el valor preferido junto con el último. Modelo de descuento de beneficios anormales. Es el valor de las acciones, representa el valor presente de futuros esperados anormales, además de su valor contable. El de múltiplos. En este modelo aproximamos el valor de las acciones de lo que es la parte capital de la empresa, relacionando los beneficios de una empresa con otra empresa de beneficios similares o con un sector del que conocemos el valor del patrimonio empresarial. Y por último, el valor de descuento de flujos de efectivo, donde las acciones, el valor de acciones representa el valor presente de los flujos de efectivo esperados para los propietarios. Se desarrollan ampliamente todos y cada uno de los modelos en el ebook y a ellos me remito. Y a partir de aquí ya disponemos de todos los elementos que componen el módulo. Resumiendo brevemente, conceptos esenciales para entender que el dinero tiene un valor en el tiempo. Capitalización y descuento, simple o compuesta, según sean tipos de interés simple, operaciones inferiores a un año, o tipos de interés compuestos donde los intereses se reinvierten. A partir de aquí podemos dar el siguiente paso, valorar proyectos de inversión. Definimos qué es un proyecto de inversión y tratamos de valorar si tiene sentido o no implementarlo como directores financieros de una empresa a partir de una serie de criterios. De todos ellos nos quedamos con los criterios dinámicos y el criterio superior es el valor actual neto. Hemos visto con un ejemplo un poquito más complicado de lo usual calcular los flujos de caja incrementales netos y a partir de ahí ese valor actual neto, si interesa o no implementar una inversión respecto a la situación inicial de partida. Y por último, como fase final, vamos a valorar el conjunto de proyectos de inversión de una empresa, que es su activo. Pero como eso genera dificultades porque hay diferentes probabilidades en cada uno de los proyectos de inversión, diferentes flujos, vamos a hacerlo desde el valor pasivo, porque el valor del activo es igual al valor del pasivo. Valoremos la deuda y valoremos el capital de la empresa. Y hemos visto criterios de valoración de esa deuda y criterios de valoración del capital de esa empresa.